Hola, buenos días, sean bienvenidos a nuestra enseñanza de hoy en nuestro discipulado integral, la Biblia, Manual de la Vida. Y hoy nuestro tema es el propósito final de las Escrituras, un tema por demás interesante que nos puede abrir los ojos sobre cuál es el propósito de estudiar las Escrituras, de escudriñar las Escrituras. Para muchos de nosotros es algo complicado porque lo vemos muy complejo. He escuchado gente que dice, es que me pongo a estudiar la Biblia o leer la Biblia como leer cualquier otro libro, pero me quedo dormido. La estoy estudiando, pero como no entiendo nada, me enfado, me aburro y dejo de hacerlo. Y hay gente que tiene mucho tiempo en el evangelio, o que le gusta estudiar y conocer sobre la Biblia, pero nunca ha logrado leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, precisamente por ese tipo de argumentos o de creencias donde concebimos la escritura como algo demasiado complejo o tratando de entender todos y cada uno de los pasajes bíblicos, de las enseñanzas, de todo lo que está escrito en ella. Y por lo tanto, pues se nos hace muy poco interesante, algo que no nos va a dejar nada bueno. Sin embargo, la escritura dice en 1 Corintios 10:11 que las cosas que acontecieron son como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea que todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos, para mostrarnos un camino, si es necesario, para amonestarnos. Todas y cada una de las palabras escritas en la Biblia tienen una razón de ser, inclusive aquellas cosas que decimos, bueno, pero ¿para qué se escribió sobre el adulterio de David? ¿Para qué se escribió sobre la manera en la que murió aquel que traicionó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué? ¿Para qué dejar eso escrito? Bueno, todo tiene una razón de ser. Todo es con un propósito y un propósito eterno. Nosotros podemos ver a través de la escritura cómo Dios le fue dando dirección al pueblo, le mostró cuál era su intención, cuál era su propósito para ellos. Y a través de la escritura nosotros podemos ver cómo es que Dios nos ama. Pero algo que yo quiero compartirte en esta mañana es eh, la importancia que tiene el que nosotros podamos de alguna manera escudriñarlas, y en ocasiones no las vamos a entender, en ocasiones no vamos a comprender todo lo que estamos leyendo, pero eso no nos debe de desanimar para que nosotros sigamos escudriñando. Porque te voy a platicar una historia de una madre que durante mucho tiempo estuvo orando por su hijo. Su hijo estuvo metido en pandillas, se tatuó ese tatuaje que los identifica como los de la vida loca. O sea, hubo muchas circunstancias y situaciones en la vida de este joven que mantuvo a su mamá de rodillas orando por él todo el tiempo, y a pesar de eso, ella no veía ningún resultado. Sin embargo, ella no dejó de creer en lo que las escrituras decían o lo que las escrituras dicen, que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando esta señora, esta madre, tenía la oportunidad de ver a su hijo porque no siempre estaba en su casa o no siempre llegaba, porque él andaba en las calles, en las pandillas, iba, venía, hacía cosas indebidas.
ella siempre le decía que sus ojos verían su vida transformada por el poder de la palabra de Dios. Y él se reía y la tiraba loca. Sin embargo, un día este joven se convirtió, aceptó a Cristo en su corazón, cambió su manera de vivir por la perseverancia, la paciencia y la esperanza que la mamá tenía depositada en las escrituras, porque ella leía las escrituras y veía, era partícipe de todas y cada una de las promesas que Dios le había hecho. Y eso hizo crecer su fe, confiar en que un día su hijo cambiaría su estilo de vida. Para muchos, desafortunadamente, sus ojos no pudieron ver tan anhelado acontecimiento. Ella no pudo ser partícipe de ese cambio que tuvo este joven. Sin embargo, ella confió y creyó todo el tiempo que lo vería en la eternidad. Si no lo veía en vida, en la eternidad con Cristo, vería a su hijo, danzaría con él delante de su presencia. Porque la Biblia dice que ninguna lágrima que nosotros derramemos en oración y teniendo fe en la palabra de nuestro Dios y confiando en cada una de sus promesas va a ser en vano. Entonces, nada de lo que nosotros hagamos en oración o que pidamos en oración es en vano. Todo está delante de la presencia de nuestro Dios. Hoy, ese joven es un predicador, comparte la palabra, ha cambiado por completo su vida. Es otro totalmente. Con el paso del tiempo, él pudo entender todo y todas las palabras y todo aquello que su madre le decía cuando él llegaba a casa a visitarla o a pedirle o hacer algo que necesitara hacer en su casa. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en que lo que Él prometió para nuestras vidas se va a cumplir. Todas y cada una de sus promesas, si nosotros creemos en Él, confiamos en Él, crecemos en fe, se van a cumplir. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido que no se ha cumplido? Bueno, no importa. Un día se van a cumplir. Estás orando por tus hijos, estás orando por alguna persona y no ves resultados, no te preocupes. Tarde o temprano, todas y cada una de las promesas que Dios te ha hecho para su vida se van a cumplir. Probablemente nuestros ojos no lo van a ver, pero Dios es un Dios de promesas. Pero para que nosotros estemos confiados y crezcamos en esta fe, debemos escudriñar y debemos de conocer la palabra de nuestro Dios. La Biblia fue escrita para que nosotros podamos conocer a Dios y que todas y cada una de las cosas que están escritas en ella podamos tomarla como ejemplo. Son experiencias de seres humanos como tú y como yo, que vivieron situaciones que fueron escritas como una advertencia, como una experiencia, como una amonestación, como una enseñanza, para que nosotros podamos aprender y ser edificados y cambiar nuestra vida. Mira, en una ocasión estuve en unas conferencias de actualización contable y fiscal. Y algo que decía el ponente era que nosotros debíamos de conocer toda la normativa de ley relacionada con nuestra profesión, que si queríamos conocer el actuar de la autoridad fiscal, debíamos de conocer las leyes que ellos publicaban. Y nos daba el sinnúmero de leyes que nosotros debemos por lo menos conocer su estructura, saberlo.
la relevancia que tiene, las modificaciones que tienen cada año. Y alguien por ahí hizo la pregunta, pero si no tengo la capacidad de aprenderme todo, pero debes de conocerlas, debes de saber que en esa ley, en esa normativa, está escrita la manera de actuar de la autoridad o lo que la autoridad piensa. Entonces, si a nosotros se nos enseña en el ámbito profesional que hay libros, hay normas escritas para que nosotros sepamos cómo actuar, nosotros, para tener una mejor calidad de vida, tenemos el ejemplo de muchos hombres que caminaron con Dios. Y esas experiencias fueron escritas para que nosotros aprendamos de ellos. De repente decimos, ay, es que cuánto sufro. Ellos también sufrieron. Y ellos nos dan ejemplo de cómo es que lograron ellos vencer la adversidad, vencer conflictos, vencer situaciones que estaban fuera de su alcance. Pero con la ayuda de Dios, nosotros podemos ser diferentes. Ser distintos porque Dios es un Dios que cambia nuestras vidas y que puede transformar todas y cada una de las situaciones que nosotros estemos viviendo. Recuerda, el propósito final de las escrituras tiene que ver con la manera en la que nosotros vivimos. El fin último es orientarnos para saber cómo vivir y llevar una vida de éxito. Y no estoy hablando de una vida de éxito donde tú tengas dinero, donde tengas lo que siempre has deseado, sino que tu vida de éxito se fundamente en cómo te relacionas con Dios para poder entender tu propósito en la vida. Entonces, si yo quiero conocer sobre mi práctica profesional, tengo que ir a una normativa de ley, pero tú quieres conocer a Dios, debes de conocer las escrituras, debes de leerlas aunque no las entendamos en primera instancia. ¿Por qué? Porque en ellas vamos a encontrar la verdad y la iluminación necesaria para conocer a Dios y saber cuál es nuestro propósito. En distintas religiones, tradiciones, religiosas, perdón, culturas, cada uno, dependiendo de su creencia, es la perspectiva religiosa, cultural o filosófica que tienen de las escrituras. Pero si nosotros nos adentramos a conocerlas, a estudiarlas, entonces vamos a conocer el propósito de Dios. Mira, las escrituras, la Biblia es considerada como un medio para preservar la historia y la cultura de un pueblo que se nos ha dicho que es bendecido por Dios y que acontecen muchas cosas porque hay gente que se levanta contra ellos y Dios sale a defendernos. Entonces, la Biblia es única. Es como si fuese una carta de amor escrita y enviada por Dios para que nosotros sepamos qué es lo que Él quiere para nosotros. Pero si no la leemos, imagínate que tu gran amor te mande una carta y nunca la abras y la mantengas cerrada y todavía la lices y vayas y la veas y digas, es que no quiero abrirla porque no quiero que se maltrate, no quiero que le pase nada porque es lo más preciado que tengo de mi amor. Pero pues de nada sirve porque no conoces lo que dice en ella. Entonces, cuando nosotros leemos las escrituras, estamos conociendo lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que Él tiene para nosotros, nada menos que su voluntad para nuestras vidas. Y Él es un manual tan práctico para que nosotros podamos vivir una vida de éxito porque hay consuelo, hay exhortación, hay palabras, promesas que nos hacen crecer en fe. Entonces yo
no puedo vacilar en estudiar o por lo menos leer la Biblia. La Biblia es fácil de entender cuando lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. No tenemos, ay, pero es que, ay, ¿cómo? No, sí. Cuando nosotros estamos escudriñando las escrituras, es sorprendente cómo es que llegas a partes donde se te ilumina los conceptos, lo que quiere decir el Señor en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios no nos deja solos al momento de nosotros estar leyendo las escrituras, porque recuerda, la Biblia se nos da para que nosotros tengamos un ejemplo de cómo es que se debe y no se debe vivir. O sea, las cosas que sí debemos hacer y que nos van a edificar y las cosas que no debemos de imitar. Por eso fueron escritas, para que nosotros sepamos las consecuencias que hay cuando nosotros tomamos malas decisiones. Entonces, cuando leemos la Biblia o cuando abramos nuestra Biblia, que espero que esto despierte tu interés por abrir la Biblia y aunque sea leer 2, 3 pasajes bíblicos diarios, en ese momento abras tu mente y le pidas a Dios que obre en tu conciencia, en tu corazón, en tu voluntad y que esas palabras que estás leyendo sean impregnadas en todo tu ser para que tú puedas crecer en el entendimiento de la palabra. Pero si no la abrimos siquiera, ¿cómo vamos a conocer al dador de todas las cosas? ¿Cómo lo podemos conocer si realmente no escudriñamos su palabra? Queremos conocer al Dios de la Biblia, queremos conocer a aquel que ha escrito todas las cosas para que nosotros podamos creer y creamos en el Hijo de Dios, pero no abrimos las escrituras. Entonces, queremos conocer sobre nuestro propósito, pues entonces tenemos que leer las escrituras. Sin importar si la entendemos o no, es leerla, tener un hábito, ser constantes y entonces poco a poco Dios obrará en nuestro corazón para que tengamos el entendimiento necesario sobre las escrituras. Pero de repente, aun cuando conocemos, seguimos vagando y decimos, pero es que, pues, ¿cuál es? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál será mi propósito? ¿Realmente yo tengo un propósito? ¿Yo fui creada por algo? Todos y cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito. No somos obra de la casualidad. Digo, no es el momento, pero en alguna ocasión tendré la oportunidad de platicarte cómo es que yo nací. Y tú podrías decir, pues, la verdad es que para muchos no deberías ni de estar, pero para Dios sí. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito para todas las cosas. Entonces, nosotros debemos de hacer un pacto con Dios y leer las escrituras. Y no solamente leer las escrituras, sino conforme vayamos avanzando en ellas y comprendiendo lo que las escrituras dicen, debemos hacer todas las cosas que Dios nos dice y obedecer, porque en la obediencia a Dios está la bendición para nuestras vidas. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos dé, nos haga, y son muchas las peticiones que tenemos delante de Él. Porque aun cuando no leemos la Biblia, siempre le estamos pidiendo a Dios. Pero ¿qué tanto le obedecemos? ¿Qué tanto le conocemos? Entonces, si yo no le conozco, ¿cómo puedo yo decir que Dios me tiene que responder mis oraciones? No podemos nosotros dejar de conocer la voluntad de Dios a través de lo que es la escritura. Conocer cómo es que Él desde un principio dijo que nos daría vida eterna.
Entonces, yo quiero conocer cómo es que voy a obtener vida eterna y que un día resucitaré con Cristo y reinaremos juntamente con Él. Bueno, uno de los propósitos fundamentales, si nosotros leemos la Escritura, es precisamente darnos a conocer sobre la vida eterna, pero desde una perspectiva real. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? ¿Ok? Entonces, esto nos va a guiar y esta guía va a trascender de lo que nosotros somos terrenalmente. O sea, si nosotros leemos la Escritura, nuestras preocupaciones terrenales van a ser nada comparado con el enfoque que nosotros vamos a tener en las promesas de Dios para la vida eterna. Entonces, si nosotros analizamos, la Biblia no es un simple libro de historia, que, ay, están padres las historias, por ejemplo, la historia de José, cómo almacenó y dio de comer después en el tiempo de la hambruna, de David, cómo danzaba, cómo compuso cánticos, la historia de Moisés, cómo se abrió el mar y pasó el pueblo de Dios y los demás fueron sepultados. O sea, todas esas enseñanzas que han vertido sobre nosotros aún desde pequeños, pues es muchos lo toman como si fuese una colección de enseñanzas morales, pero no, en ella hay más que eso. O sea, no digo que no nos pueda enseñar sobre moral, sobre conducta, sobre normas, reglas de vida, pero no es solamente eso, es ir más allá, porque hay una revelación divina para iluminar nuestro camino hacia la vida eterna. ¿Cuál es mi propósito? Alcanzar vida eterna, pero ¿cómo la puedo alcanzar? A través de las escrituras. En el momento en el que yo escudriñe la palabra de Dios, en ese momento se convierte en una fuente de esperanza y consuelo. La Biblia dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para vosotros. Tengo pensamientos de bien y no de mal. Y cuando a nosotros nos va mal y nos acontecen situaciones difíciles, lo primero es voltear a Dios y decirle, oye, pero ¿por qué haces esto conmigo? ¿Por qué lo permites? No es Dios. Son nuestras decisiones en muchas ocasiones. Entonces, para aquellos que necesitamos consuelo, exhortación, enseñanza, necesitamos escudriñar las escrituras, conocer al Dios de la Biblia para darnos cuenta que lo que nosotros consideramos que no debe de acontecernos a nosotros porque somos muy buenas personas, porque somos muy justos, porque caminamos en integridad, no nos debería de pasar y Dios no lo debería de permitir. Pero, ¿quiénes somos nosotros? En una ocasión tuve la oportunidad de leer un libro de un autor que a causa de una mala cirugía se quedó sin voz. Y un amigo llegaba y le decía, demándalo. Y él le decía, no. ¿Pero por qué no? Porque Dios es justo y en su justicia Él va a obrar. Y en otra ocasión leo un libro donde la autora dice, estaba pidiendo justicia y que Dios llegara y exterminara a la persona que había provocado la muerte de su hijo. Un chico de casa, cristiano, líder de alabanza, que había salido al cine con su hermano y unos amigos y se le atravesó una persona en estado de ebriedad y desafortunadamente él muere instantáneamente y el conductor del otro vehículo que había provocado el accidente no le pasó, o sea, no tuvo ningún solo rasguño. Entonces ella, su oración era, ¿por qué mi hijo sí y él no?
O sea, ¿por qué permites este dolor? De hecho, el libro se titula ¿Qué hago con este dolor? Y ella le decía, ¿por qué yo? Y ella escribe en el libro que escucha la voz de Dios que le dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué tienes tú de especial que no te pueden acontecer esas cosas? Y dice que en ese momento Dios la llevó y la invitó a profundizar en la enseñanza de la Escritura para que pudiera trascender en ese dolor que ella estaba sintiendo en ese momento por haber perdido a su hijo. Porque el argumento de ella era que tenía toda una vida por delante porque el chico era joven, no se había ni siquiera casado. Pero Dios la llevó a explorar temas sobre la fe, la salvación, la redención, el perdón, de tal manera que ella pudiera sanar su alma y poder perdonar a esta persona. Entonces, nuestras preocupaciones cotidianas son reales, existen. Nos preocupamos por a veces qué vamos a comer, qué vamos a hacer, cómo vamos a manejar ciertas situaciones, ¿sí? Pero nosotros debemos de entender cuál es el propósito eterno para nuestras vidas. Debemos entender la eternidad con Cristo. Entonces, nuestra existencia se debe de basar en lo que Dios dice de nosotros, no lo que la gente dice, porque imagínate, si nos pusiéramos a analizar qué dice cada persona de nosotros, pues yo creo que estaríamos todos sentados en un rincón lamentándonos y llorándonos. Pero la Biblia, cuando la escudriñamos, nos revela lo que Dios tiene para nosotros, cuál es su propósito y nos prepara para enfrentar todas aquellas situaciones, circunstancias y todos aquellos obstáculos que se presentan en el camino para que yo pueda alcanzar la vida eterna. Entonces, la Biblia se escribió para ser leída con un propósito. La Biblia nos habla de un propósito específico y es muy acertado todo lo que nosotros podemos encontrar ahí. Todo lo que podemos encontrar ahí. Muchos utilizan la Biblia realmente como un pretexto para contender, para confundir, para hacer, desafortunadamente hacen mal uso de ella, pero nosotros debemos de procurar siempre leer la Biblia para conocer esa normativa que Dios tiene para nosotros y crecer en fe. Pero, ay, ¿cómo voy a poder vivir si solamente el primero y el segundo mandamiento están como que, ¿y cómo le hago? Y luego amar a mi prójimo como a mí mismo. Ay, pues, si a veces quisiera despacharlos en vez de amarlos. Entonces, el mundo, no, el lugar en donde estamos no puede ser dirigido sin una base, sin normas, sin reglas. Si no, imagínate cómo estaríamos. Si sabe Dios así, hay circunstancias que no podemos evitar. Entonces, si nosotros no tenemos conciencia o no queremos tomar conciencia de lo que es correcto e incorrecto, de lo que es moral, de lo que es ético, de lo que no deberíamos de hacer, de la verdad o de la mentira. Mira, hace unos días, me citó una persona para hablarme y decirme que pues había situaciones que ya ella no podía seguir ocultando y me empieza a platicar una serie de cosas y me dice, en medio de todo esto, lo que más me causa conflicto es que esta persona te diga tantas mentiras. Y yo me quedo así como de, pero ¿por qué dices que me hice tantas mentiras? Porque la mitad de las cosas que te ha platicado no son ciertas o son mitad, verdades a medias, medias verdades, me dijo. Y le digo, pero no te preocupes. Si algo yo he aprendido es que
el que miente se hace daño a sí mismo. Pero ¿cómo aprendemos a no mentir? O si no nos están preguntando, no tenemos la necesidad de hablar, pues no digamos para evitar mentir. ¿Por qué? Porque hay normas que rigen o que deberían de regir nuestro actuar, nuestra conducta. Por eso es que hablamos de una norma como una señal, una marca. O sea, es lo que yo soy, la manera en la que yo me comporto es lo que yo soy. Y la gente me va a ubicar. ¿Cómo crees que voy a ubicar yo a esta persona? ¿O cómo la ubico a partir de que me dijeron todas las cosas que él había dicho, mintiendo? Pues como una persona que le gusta mentir sin tener necesidad. Entonces, en el sentido de lo ético, de lo moral, debemos de ajustarnos a lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿cómo me ajusto? ¿Cómo puedo yo ajustarme si no la conozco? No sé qué dice. Un día estaba en la iglesia y llega una persona llorando y me dice, ¿puedo hablar con usted? Y le dije yo, sí, claro que sí. Estaba yo hasta el altar porque estaba teniendo un tiempo de oración y ella me dice, lo que pasa es que se me acercó una persona y me dijo que mis hijas son, bueno, mis hijos porque tienen un niño y una niña, me dice, son bastardos porque yo no estoy casada. Y le dije, pero ¿por qué no te has casado? Bueno, porque yo conocí, dice, de la palabra viviendo en unión libre y el que es mi pareja no se quiere casar. Entonces me dijo una persona que mis hijos son bastardos y que yo estoy mal. Y le dije, bueno, a mí me enseña la escritura que cuando tú crees, tú santificas al que no cree, en este caso porque son pareja. Y le dije, tú no debes de, porque la instrucción de esta persona es que dejara a su pareja, que se fuera con sus hijos y que tratara de formalizar una relación, pero con alguien que fuera creyente igual que ella. Y le dije, mira, yo tengo un concepto distinto. Si tú permaneces en la fe y si tú buscas al Dios de las Escrituras, Dios puede cambiar eso y Dios puede hacer grandes cosas. Con el tiempo supe que su pareja aceptó casarse después de ella perseverar en la oración. Y me la encontré mucho tiempo después porque ella está en una iglesia cerca de su casa. Me dice, a partir de que hablé contigo, me puse a orar específicamente para que mi esposo, ya en ese entonces era su esposo, pudiera entender la importancia de que nosotros firmáramos un papel por las normas establecidas en la sociedad, que de alguna manera nosotros pudiéramos cumplir con esa regla moral que debe de regir en nuestros hechos y nuestros comportamientos. Claro que en este caso ella estaba hablando de algo específico. Entonces, la conducta de ella se tornó en cuál es la voluntad de Dios para mí. Entonces, la voluntad de Dios es que yo me separe, deje a mis hijos sin su papá y esta persona era trabajadora, llegaba, atendía a sus hijos, compartía con ellos. O sea, no había un motivo en su conducta, en su comportamiento, que pudiera ella decir, pues mejor aquí le dejamos, ¿no? Al contrario, o sea, era muy buen padre, muy buen esposo, una persona de su casa, atendía
a su familia. Entonces, nosotros, los seres humanos, de repente queremos actuar desde nuestra cultura, desde nuestros hábitos y no a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Y es ahí donde nosotros perdemos porque intentamos que las personas se acomoden a nuestra conducta. Recuerda que nuestra conducta se refiere a la manera en la que nos comportamos. ¿Y cómo me voy a comportar? Pues me voy a comportar de acuerdo a cómo me haya desarrollado o la manera en la que la sociedad, mi entorno ha influenciado en mí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la manera de actuar tiene que ver con la cultura que nosotros hemos formado, con las enseñanzas que hemos recibido, y eso nos va a llevar a actuar muchas veces de una manera incorrecta, porque vamos a actuar. Mi abuelita tenía por ahí un dicho y dice que cada quien habla de la feria según le va en ella. Entonces, ¿cómo voy a actuar yo o cómo voy a aconsejar o cuál va a ser mi comportamiento? Bueno, de acuerdo a lo que yo haya vivido, mi experiencia, mi cultura, mis hábitos. Entonces, nosotros desde el nacimiento traemos una conducta y hemos vamos siendo formados por esa conducta que se va formando en nosotros a través de la experiencia, el aprendizaje. Por ejemplo, nacemos sin saber caminar y con el paso del tiempo, esas habilidades motoras básicas, se van desarrollando en nosotros y se van formando ciertas conductas porque no todos actuamos de la misma manera. Entonces, hay conducta que ya traemos desde nacimiento, hay conductas que vamos aprendiendo, hay conductas que desarrollamos de acuerdo a nuestro contexto social, que es influenciada por factores y roles que se desarrollan en la sociedad, ¿no? Yo conozco gente que de repente está en un entorno y su conducta, su actuar, su comportamiento cambia totalmente. Entonces, también hay la conducta emocional, ¿no? El llanto, la risa, la expresión, el comportamiento, todo eso. Pero me dirás tú, bueno, ¿y para qué me dice todo eso? Bueno, porque todo eso debe de ser moldeado, cambiado, transformado a través de lo que tú aprendes en las escrituras. Si tú las escudriñas, recuerda, el propósito final es que tú conozcas al Dios de las Escrituras, que tú conozcas sobre la vida eterna, que tú conozcas sobre el propósito para ti, para tu vida. Y el propósito no es que vivas amargada. No. El propósito no es que vivamos todo el tiempo en derrota. El propósito no es que vivamos de una manera desagradable. Al contrario, el propósito de Dios es que nosotros vivamos una vida plena, feliz, contentos, que podamos agradar a aquel que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Es por eso que la Biblia debe de ser leída y entendida. Te digo, al principio vamos a leer y nos vamos a quedar dormidos, nos va a aburrir porque no entendemos, porque no sabemos qué quieren decir ciertas palabras. Pero si tú permaneces leyendo la escritura, si tú permaneces, o sea, si tu perseverancia es tal, va a llegar un punto en el que Dios te va a dar la sabiduría y el entendimiento para que puedas llevar a cabo esa lectura con una mente abierta y puedas ser iluminado en lo que Dios quiere decir o quiere que aprendamos a través de su escritura. Pero jamás debemos alterarla ni utilizarla a nuestra conveniencia porque nos conviene o porque, pues, si lo hacemos de esa manera voy a conseguir esto o voy a conseguir esto otro. No,
El propósito eterno de Dios es que nosotros citemos la Biblia tal como es, que no la alteremos, que no la utilicemos para nuestra conveniencia. Lo que Dios quiso revelar en las Escrituras ya fue escrito en su totalidad. Nosotros vamos a recibir iluminación sobre lo que ya está escrito. ¿Y qué iluminación voy a recibir? En un pasaje bíblico, Dios te puede hablar de una manera a ti y de otra a mí, de acuerdo a lo que Dios quiere enseñarnos. No es que vayamos a cambiar la escritura, pero habrá cosas en ese extracto de la palabra que Dios quiere enseñarte de una manera por la misma necesidad que hay. Por ejemplo, hay gente a la que Dios se le presenta como a un padre. ¿Por qué? Porque tiene necesidad de uno. Se le presenta como el proveedor. ¿Por qué? Porque necesita conocer a alguien que le provee todas las cosas. Entonces, lo que Dios deseó revelar de sí mismo está en las Escrituras. Está en esos 66 libros que tenemos a nuestro alcance. Han sido inspirados y revelados por Dios a hombres como tú y como yo para dejarnos su experiencia de vida y que nosotros podamos basarnos en aquello que ellos vivieron para regir nuestra vida, que nuestra conducta sea distinta, que nuestra conducta se vaya haciendo a lo que Dios dice. O sea, todos tenemos o hemos tenido conductas incorrectas. Todos. Pero eso puede cambiar si nosotros realmente nos enfocamos en conocer a ese Dios de la Biblia. Pero si no leemos la palabra, si no podemos abrirla y leerla por lo menos ahorita que ya está la tecnología tan avanzada, podemos descargar la Biblia en audio y estarla escuchando para que eso penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y en el momento que necesitemos, ahí va a estar. El Espíritu Santo nos lo traerá a memoria para que nosotros podamos utilizar esas promesas de parte de Dios para reconfortar nuestro espíritu y podamos caminar, que nuestra alma descanse. Somos seres humanos, todos tenemos emociones, no somos robots. Todos sentimos, en algún momento tenemos dificultades, tenemos pesar porque no entendemos situaciones que están aconteciendo en nuestra vida. Pero eso no quiere decir que Dios no nos ame. Eso no quiere decir que Dios no tenga un propósito para nosotros. Claro que lo tiene y por eso seguimos vivos. Por eso seguimos aquí. Muchos murieron. Y gente joven, fuerte, sin ninguna enfermedad, sin ningún trastorno, murió en tiempo de COVID. Pero si tú y yo seguimos aquí es porque Dios sigue teniendo un propósito para nuestra vida. Dios sigue teniendo algo para nosotros. Hay promesas en nuestra vida que todavía hay que cumplir. Pero si no le conocemos, si no escudriñamos su palabra, si no podemos decir esto y esto debo de hacer o debo de cambiar porque las escrituras dicen que yo debo de normar mi conducta de acuerdo a lo que él ha dejado establecido, pues entonces no tiene razón de ser. Si lo vemos como un libro más, me ha tocado llegar a casas donde tienen un atril con una Biblia abierta, pero toda llena de polvo. Ese no es el propósito final de las Escrituras. El propósito de las Escrituras no es que adornen tu casa, sino que adornen tu espíritu, que cada palabra penetre en tu espíritu, en tu corazón, para que haga lo que Dios ha propuesto con cada palabra que dejó Él escrita y nos guíe a alcanzar la vida eterna. Dios es un Dios maravilloso. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido experiencias con Dios?
¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado el amor de Dios, su compasión, su misericordia e inclusive su fidelidad, porque no teníamos para comer y levantamos los ojos al cielo y le dijimos, Señor, pues no tengo, y de repente alguien llegaba y nos daba? Pero nosotros necesitamos reconocer que no le hemos dado prioridad a las escrituras, que no le hemos dado la prioridad a todas y cada una de las cosas que ahí están escritas, sino al contrario, en vez de ir a Dios, vamos con el vecino a pedirle consejo, pero ese vecino nos va a hablar desde su perspectiva, desde sus hábitos, desde su cultura, su comportamiento. Entonces, no siempre es el mejor consejo. Mejor me acerco a alguien que yo sé que ha escudriñado las escrituras. Entonces, quiero conocerle, tengo que escudriñar. Por eso debemos de proponernos leerla, estudiarla y darle su lugar para que tenga la prominencia necesaria en nuestro corazón, que penetre hasta lo más profundo y haga lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Queremos ser diferentes, pero no buscamos cómo serlo. Todos los días decimos y nos levantamos, hoy sí lo voy a hacer. Hoy sí voy a ser distinto. Pero ¿cómo vas a ser distinto si no aprendes algo nuevo? Si no desaprendes para aprender. Y la única manera en la que podrás desaprender y aprender lo nuevo es escudriñando las escrituras, conociendo a ese Dios que te ama, conociendo a ese Dios que ha decidido desde la eternidad hasta la eternidad ser fiel contigo, mostrarte su poder y su gloria para que tú tengas esa vida de éxito que siempre has añorado, que siempre has añorado. Cuando tú empieces a escudriñar las escrituras y escuches a Dios decir, yo tengo un propósito eterno para ti. Yo te he traído aquí a este punto para darte la felicidad que tanto me has pedido, esa felicidad que tanto has anhelado, y no una felicidad fundamentada en lo terrenal, sino en lo eterno, en aquello que no va a destruir tu alma y tu espíritu, sino al contrario, la va a edificar y va a confortar todas y cada una de las, te va a confortar en medio de todas y cada una de las experiencias y situaciones que se presenten en tu vida. Entonces, yo te quiero invitar a que podamos nosotros, a que nosotros podamos escudriñar, pero con un corazón abierto, sin esos límites que nosotros mismos nos hemos puesto. No la voy a entender, no comprendo, es aburrido, es complejo, no sé qué hacer. Si tú llegas a las escrituras con ese pensamiento, nada sucede. Pero si tú llegas con un pensamiento y le dices a Dios, está bien, Dios, yo voy a leer, yo voy a leer tu palabra, voy a abrir mi corazón. Probablemente habrá muchas cosas que no entienda, pero aún así voy a permanecer leyendo tu palabra, voy a permanecer escudriñando tu palabra. No importa que yo no entienda del todo lo que ahí leo, pero no voy a desistir de leerla, porque yo sé que en el momento que yo lo necesite, tú iluminarás mi entendimiento y podré comprender todas y cada una de las palabras que yo he leído. En situaciones y circunstancias, tú traerás iluminación a mi vida para que yo pueda entender las escrituras, para que yo pueda entender ese propósito final